Era de madrugada. En una casa humilde, una mujer se arrodillaba silenciosamente en un rincón de su habitación. No había luces encendidas, solo el suave resplandor de la luna entrando por la ventana. Cerró la puerta con cuidado, no porque temiera ser interrumpida, sino porque quería estar a solas con Dios. En ese momento, no era una madre preocupada ni una trabajadora agotada, era simplemente una hija buscando el consuelo de su padre. Esa escena podría parecer común, pero encierra uno de los mayores secretos que Jesús nos reveló sobre la oración. En Mateo 6:6, Él nos dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Este versículo no es solo una instrucción práctica, es una llave espiritual. Jesús no estaba hablando de un cuarto físico solamente, sino de un lugar interno, íntimo, donde no caben apariencias ni repeticiones vacías. Él nos enseñó que hablar con Dios no es un acto público ni un discurso bonito. Es una conversación profunda desde lo más sincero del alma. En el mundo de hoy, donde todo se publica y se comparte, donde las palabras muchas veces se usan para impresionar más que para comunicar, Jesús nos llama a lo contrario, al recogimiento, al silencio interior, a la autenticidad. No se trata de hablar mucho, ni de tener las palabras perfectas, sino de ser reales, de entrar al cuarto secreto de nuestro corazón y abrirlo de par en par a aquel que ya nos conoce, pero que aún así desea escucharnos. Muchas personas sienten que sus oraciones no llegan a ningún lado, que sus palabras se pierden en el aire. Pero ¿cuántas veces oran con un corazón distraído, con frases memorizadas, sin detenerse a sentir lo que dicen? Jesús sabía que la verdadera oración no empieza en los labios, sino en el alma. Él no buscaba oraciones largas, sino corazones humildes. Es tiempo de romper con las máscaras espirituales. No necesitas esconder tu tristeza, tu enojo o tus dudas. Dios no se escandaliza con tu humanidad. De hecho, Él la conoce más que tú. Y es precisamente cuando oras con lágrimas, cuando las palabras se entrecortan, o incluso cuando solo puedes guardar silencio, que tu oración se vuelve más poderosa. Porque ya no es un acto religioso, sino una entrega sincera. ¿Te has preguntado por qué a veces no sientes la presencia de Dios al orar? Tal vez has estado hablando sin realmente abrir tu interior. Quizá estás esperando que Dios te escuche, pero no has cerrado la puerta al ruido de afuera ni al orgullo que aún guardas dentro. La mujer de nuestra historia no necesitó un templo lleno, ni música de fondo. Solo cerró la puerta y abrió el alma. Allí, Dios estaba esperándola. Tú ya cerraste tu puerta, ya te atreviste a mostrarle a Dios lo que realmente hay en ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin unirte a esta comunidad. Suscríbete ahora a Revelaciones de Dios, porque en cada nuevo video desvelaremos las enseñanzas que pueden transformar no solo tu manera de orar, sino toda tu vida espiritual. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre la oración se centra en la sinceridad. En un mundo donde muchas veces las apariencias dominan incluso la vida espiritual, Jesús nos recuerda que lo que verdaderamente conecta al ser humano con Dios no es la elocuencia de las palabras, sino la autenticidad del corazón. La oración no es un ritual vacío ni una fórmula repetitiva. Es un diálogo real, donde lo más importante no es lo que se dice, sino cómo se siente y desde qué lugar del alma se pronuncia. Jesús nos advierte en Mateo 6:7, y al orar, no usen repeticiones sin sentido, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus muchas palabras. Este versículo confronta directamente la práctica de orar por costumbre, sin reflexión ni conciencia.
No basta con repetir frases piadosas o recitar pasajes memorizados. La verdadera oración nace del reconocimiento de nuestras limitaciones y de la necesidad sincera de acercarnos al Padre. Cuando Jesús dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo, no está desalentando la oración, sino señalando que no necesitamos persuadir a Dios, sino abrirle nuestro interior con honestidad. En la práctica, eso significa que no hay oración correcta si no está acompañada de humildad. Es preferible un suspiro auténtico que una larga disertación llena de palabras huecas. Un «Señor, ayúdame», dicho con lágrimas en los ojos, puede ser más poderoso ante Dios que un discurso impecable lleno de teología. Porque lo que Dios busca no es perfección en la forma, sino verdad en el fondo. Muchos creyentes enfrentan una profunda frustración espiritual al sentir que sus oraciones no son escuchadas. Pero en muchos casos no se trata de un silencio divino, sino de una desconexión interna. Están hablando, pero no desde el alma. Están pidiendo, pero no desde la rendición. La oración mecánica, aquella que se convierte en rutina sin reflexión, pierde fuerza espiritual. En cambio, la oración sincera activa la presencia de Dios porque es expresión de vulnerabilidad, de necesidad, de confianza real. Los comentarios del video original que analizamos muestran cómo esta necesidad de sinceridad es sentida por miles de personas. Muchos expresan gratitud por haber entendido finalmente que no necesitan palabras complicadas, sino un corazón dispuesto. Otros reconocen que por años oraron sin entender a quién hablaban realmente. Esta conciencia es parte del despertar espiritual que Jesús deseaba provocar en sus discípulos y en nosotros hoy. Además, la sinceridad en la oración implica transparencia emocional. Dios no se ofende cuando le hablamos de nuestras dudas, de nuestra rabia, de nuestras angustias. La fe no se mide por la ausencia de emociones humanas, sino por la capacidad de llevarlas todas ante Dios, sin filtros. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, oró con dolor, con temor, con angustia, diciendo: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Este versículo revela que la sinceridad no excluye la fe, sino que la fortalece. La oración sincera es aquella donde nos atrevemos a ser quienes realmente somos, confiando en que Dios nos ama tal y como estamos, no como deberíamos estar. Es un acto de entrega que rompe con el legalismo, con la autosuficiencia, y nos posiciona como hijos necesitados delante del Padre. Por eso, la próxima vez que te dispongas a orar, antes de pensar en las palabras, piensa en la disposición de tu corazón. Estás hablando desde la verdad, desde la necesidad, desde la confianza. Entonces, aunque tus palabras sean pocas, serán oídas, porque la oración sincera no necesita escenario, ni aplausos, ni testigos. Solo necesita un corazón abierto y la certeza de que Dios está escuchando. Uno de los obstáculos más grandes para una vida de oración profunda y transformadora es el resentimiento no tratado. Muchas veces nos acercamos a Dios con peticiones sinceras, pero con un corazón lleno de heridas, rencores y memorias dolorosas. Jesús, conocedor del alma humana, nos entregó una clave espiritual que pocos realmente aplican: la oración eficaz. Comienza con el perdón. En Marcos 11:25, Jesús declara con claridad: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Este principio no es una sugerencia, es un requisito espiritual. La falta de perdón cierra puertas, endurece el corazón e interrumpe el fluir de la presencia de Dios.
El perdón no significa justificar al que nos hirió, ni olvidar lo que nos hicieron. Significa liberar el alma de una prisión invisible. Es entregar en las manos de Dios aquello que no podemos cargar más. Jesús sabía que mientras guardemos amargura, es imposible escuchar la voz del Espíritu Santo con claridad. Un corazón lleno de resentimiento se convierte en un terreno infértil para la oración. Visualízalo como una ventana empañada. Por más que ores, la luz divina no entra plenamente mientras el vidrio del alma esté cubierto por el vapor del rencor. No se trata solo de que Dios escuche tu oración, sino de que tú puedas sentir su respuesta. El perdón limpia el canal entre tu espíritu y el Creador. Jesús, en la cruz, nos mostró el nivel más alto de este principio. Mientras era traicionado, humillado y torturado, sus labios pronunciaron una de las frases más desconcertantes de las Escrituras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No hubo odio, no hubo venganza, solo misericordia. Si Jesús pudo orar por sus verdugos en su momento más oscuro, ¿qué excusa tenemos nosotros para seguir reteniendo ofensas menores? Muchos oran por sanidad, por restauración familiar, por prosperidad, pero no han perdonado al padre que los abandonó, al amigo que los traicionó, o incluso a ellos mismos. ¿Cómo pedirle a Dios que restaure si no estamos dispuestos a restaurar en nuestro interior? El perdón también es un acto de obediencia y confianza. Obediencia, porque es una orden directa de Cristo. Confianza, porque al perdonar dejamos en manos de Dios la justicia y la recompensa. La venganza no es nuestra, es del Señor, y Él es juez justo. Algunas heridas son tan profundas que el perdón parece imposible, pero no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo actúa como médico del alma, ayudándonos a liberar aquello que nos ha envenenado por dentro. Cada vez que perdonas, aunque cueste, estás adorando a Dios de forma poderosa. El fruto del perdón es la libertad espiritual. Es paz que excede el entendimiento. Es poder levantar las manos en oración sin que nada acuse nuestra conciencia. Es poder amar de nuevo. Jesús nos enseñó que el reino de Dios es para los limpios de corazón, no para los que acumulan ofensas. Hoy, antes de orar una vez más, pregúntate, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué herida sigo cargando? ¿Estoy dispuesto a soltar esa carga para que mi oración tenga poder? El perdón no es debilidad, es la fuerza que rompe cadenas, es la llave que abre los cielos, es el lenguaje del reino de los cielos, y es el paso ineludible para una oración que transforma no solo nuestras palabras, sino nuestra vida entera. Uno de los aspectos más olvidados pero profundamente transformadores de la oración es el silencio. En un mundo saturado de estímulos, notificaciones y ruido constante, callar se ha vuelto casi un acto de rebeldía espiritual. Sin embargo, Jesús nos enseñó con su ejemplo que el silencio es una de las formas más puras de comunión con Dios. En Lucas 5:16 se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. No iba solo a hablar, sino también a escuchar. Y ese es un principio que transforma la vida de oración de cualquier creyente. La mayoría de las personas entiende la oración como un momento para presentar peticiones, expresar gratitud o confesar pecados. Pero pocas se detienen a reflexionar sobre la necesidad de escuchar. El acto de orar no es un monólogo, es una conversación, y una conversación verdadera implica también la disposición a recibir, no solo a emitir. Muchas veces hablamos tanto que no dejamos espacio para que Dios hable. Su voz no siempre viene con estruendos o señales evidentes.
Muchas veces, como le ocurrió a Elías en 1 Reyes 19:12, Dios se manifiesta en un susurro apacible que solo puede ser percibido en la quietud del alma. Este silencio no es vacío ni pasividad. Es un terreno fértil donde la presencia de Dios se hace tangible. Cuando decidimos guardar silencio, estamos diciendo con nuestra actitud: Señor, confío en ti. No necesito llenar este espacio con palabras para saber que estás aquí. Es un acto de fe profunda. Y en ese espacio de quietud muchas veces recibimos dirección, consuelo, corrección e incluso paz inexplicable. No es fácil cultivar esta dimensión del silencio. Nuestra mente está entrenada para la actividad constante. Incluso cuando oramos, nuestra mente corre de un pensamiento a otro, muchas veces repitiendo frases vacías, como Jesús advirtió en Mateo 6:7. No usen vanas repeticiones. La oración efectiva requiere foco, entrega y disposición a vaciarse para ser llenado por Dios. El silencio nos ayuda a purificar nuestras intenciones y a desprendernos de la ansiedad. Una práctica poderosa es establecer momentos de silencio intencional en la oración. Por ejemplo, después de presentar una petición, simplemente guardar unos minutos en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo ministre al corazón. Muchas veces no escucharemos palabras audibles, pero sentiremos paz, claridad o simplemente la certeza de que Dios está obrando. Otro aspecto importante es entender que el silencio puede ser una forma de adoración. Callar ante la grandeza de Dios es reconocer su soberanía. Es la actitud del alma que dice: eres suficiente, no necesito entenderlo todo, solo estar aquí contigo me basta. Es también una forma de rendición, de humildad espiritual. La vida de Jesús está marcada por estos momentos de silencio intencional. En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Jesús se retiró a orar solo, en medio de profunda angustia. Aunque expresó su dolor con palabras, también guardó silencio, esperando la fortaleza del Padre. En esos momentos nos enseñó que incluso en las crisis, callar es confiar. El silencio también actúa como una respuesta al carácter misterioso de Dios. Hay cosas que no comprenderemos de inmediato, pero al guardar silencio estamos diciendo: aunque no entiendo, sigo creyendo. Es un acto de rendición total, donde el alma se inclina sin exigir respuestas, simplemente esperando en Él. En la práctica, una oración silenciosa no necesita estructura. Puede ser simplemente sentarse o arrodillarse ante Dios, sin decir nada, pero con el corazón completamente abierto. En este espacio dejamos que Dios nos hable de maneras que las palabras no pueden alcanzar. Porque hay respuestas que no llegan por lógica, sino por revelación. Finalmente, necesitamos entender que la escucha en la oración no es solo para obtener respuestas, sino para conocer más a Dios. El que escucha se transforma. El que aprende a callar madura en la fe. Jesús no nos enseñó a orar solamente con palabras, sino también con presencia. Y la presencia más poderosa, muchas veces, es la del alma que sabe esperar en silencio ante el trono de Dios. Uno de los principios más poderosos y menos comprendidos en la vida de oración es el perdón. Jesús, en su sabiduría divina, dejó claro que nuestras oraciones no pueden fluir libremente mientras llevamos en el corazón resentimientos, rencores o heridas sin sanar. En Marcos 11:25, Él dijo: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este no es un simple consejo moral.
es una condición espiritual fundamental para una conexión profunda y auténtica con Dios. El perdón no es una opción para quien desea una vida de oración eficaz. Es una necesidad. Cada vez que oramos, estamos entrando en la presencia de un Dios que nos perdona diariamente, y Él espera que ese mismo espíritu fluya a través de nosotros hacia los demás. La falta de perdón actúa como un bloqueo espiritual, como una pared invisible que impide que nuestras palabras alcancen el cielo. Es como intentar hablar en un teléfono con la línea cortada. Hay intención, pero no hay conexión. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron ni negar el dolor que sentimos. Significa liberar nuestro corazón del poder de esa herida, entregándola a Dios, quien es el único juez justo. Cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que el otro merece ser perdonado, sino que nosotros merecemos ser libres. Porque mientras mantenemos el resentimiento, es nuestra alma la que permanece encadenada. Jesús nos enseñó el perdón desde la cruz. En uno de los momentos más oscuros de su vida, rodeado de burla, injusticia y dolor físico extremo, pronunció una oración que trasciende el entendimiento humano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el sufrimiento, el Hijo de Dios priorizó el perdón. Esa es la medida que se nos presenta como modelo. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase une de forma inseparable el perdón recibido con el perdón ofrecido. No se puede pedir perdón a Dios mientras se niega al prójimo. Esto no es un castigo, sino una forma divina de restaurar el equilibrio espiritual. No podemos pedir misericordia sin estar dispuestos a darla. Muchos cristianos oran con fervor, piden con lágrimas, claman por milagros, pero no ven respuestas. A veces, el problema no está en la oración, ni en la voluntad de Dios, sino en el estado del corazón desde donde se ora. Un corazón herido que se niega a perdonar es como un terreno seco que no puede recibir la semilla divina. Perdonar también es una decisión que puede requerir tiempo y ayuda de Dios. No siempre sentimos ganas de perdonar. Pero la fe no se basa en sentimientos, sino en actos de obediencia. Podemos comenzar diciendo: Dios, no sé cómo perdonar, pero estoy dispuesto a hacerlo. Esa disposición abre la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sanando desde dentro hacia afuera. La falta de perdón puede incluso afectar nuestra salud emocional, mental y física. Estudios han mostrado que el resentimiento crónico contribuye al estrés, a enfermedades cardíacas y a problemas de sueño. En cambio, el perdón libera una cascada de bienestar, paz y salud integral. Pero más allá de los beneficios personales, el perdón es una manifestación directa del carácter de Cristo en nosotros. Cuando perdonamos, permitimos que la gracia de Dios fluya en nuestras relaciones, restaurando lo que parecía imposible. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma su efecto en nuestro presente. Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación, y eso comienza con una oración honesta que diga: Señor, limpia mi corazón de todo lo que me impide amarte, y plenamente. Antes de volver a orar pidiendo una respuesta, pregúntate: ¿hay alguien que todavía no he perdonado? Tal vez esa sea la llave que falta para desbloquear lo que tanto has pedido. El perdón transforma nuestras oraciones en canales puros por los cuales fluye el poder de Dios. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos. Uno de los pilares más profundos en la enseñanza de Jesús sobre la oración es la fe activa.
No se trata simplemente de creer que Dios existe, sino de orar con una confianza tan genuina que nuestras palabras se conviertan en actos de fe. En Nidú, Marcos 11:24, Jesús afirma: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta declaración no es una fórmula mágica, sino una enseñanza espiritual poderosa. La oración sin fe es solo ruido, pero la oración con fe toca el corazón de Dios. La fe verdadera no depende de emociones momentáneas, ni tampoco de resultados inmediatos. Tampoco se mide por la cantidad de palabras o por la intensidad con que se ora. Jesús nos muestra que la fe es confiar incluso cuando no vemos respuestas, cuando el cielo parece en silencio, cuando la enfermedad no se cura de inmediato o cuando el milagro no ocurre según nuestra expectativa. La fe es perseverancia, es declarar con el corazón: Dios está obrando, aunque mis ojos aún no lo vean. Muchos oran con dudas internas, y eso bloquea la conexión espiritual. Santiago 1:6-7 advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esta advertencia revela un principio clave. La oración eficaz requiere certeza en la fidelidad de Dios. Jesús no nos pide una fe perfecta, sino una fe viva. Él mismo elogió la fe de personas consideradas indignas por la sociedad, como el centurión romano o la mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en una comprensión clara del poder de Dios. No pidieron señales, no exigieron garantías, simplemente creyeron que una palabra de Jesús era suficiente para cambiar su realidad. La fe también requiere acción. No basta con orar por sanidad, por provisión o por restauración familiar si no damos pasos concretos hacia aquello que creemos. Jesús siempre vinculaba fe con movimiento. Levántate y anda. Ve y muéstrales a los sacerdotes. Ve, tu fe te ha salvado. La oración debe ser acompañada por una actitud expectante y por acciones que confirmen nuestra confianza en Dios. Es necesario entender que la fe no es manipulación divina. No usamos la fe para forzar a Dios a hacer nuestra voluntad. La fe verdadera se somete, como Jesús en Getsemaní, que aún pidiendo liberación dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la fe que conmueve al cielo, la que confía en el carácter de Dios más que en el resultado visible. En la vida espiritual habrá momentos en los que oraremos y parecerá que nada sucede. Pero la fe nos enseña a esperar con esperanza, a continuar hablando con Dios, sabiendo que Él trabaja en el silencio, en lo invisible y en lo eterno. La fe en la oración no busca controlar, sino confiar, no impone, sino se entrega. Cuando oramos con fe, no estamos solos. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Esta presencia divina en medio de nuestra debilidad fortalece nuestra fe y nos impulsa a seguir orando, aun cuando nuestra voz tiemble. Por eso, toda oración debe nacer de un corazón que cree, no por mérito, sino por rendición, no por poder humano, sino por la gracia de Dios. Una oración con fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Jesús lo dijo y Él no miente. Confía, ora y avanza. Dios ya está obrando. En muchas ocasiones, nuestras oraciones se enfocan casi exclusivamente en pedir. Suplicamos por salud, por trabajo, por solución a problemas, por consuelo en medio del dolor. Sin embargo, uno de los principios más poderosos que Jesús nos enseñó en su caminar fue la importancia de la gratitud. No como un gesto ocasional,
sino como una actitud constante del corazón que transforma la manera en que nos relacionamos con Dios. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresa para dar gracias. Este hombre, un samaritano, no solo fue sanado físicamente, sino que recibió una palabra especial de Jesús. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquí hay una lección clave. La gratitud no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que abre un nivel más profundo de comunión espiritual. Mientras los demás se conformaron con el milagro, solo aquel que regresó a agradecer recibió una revelación mayor. Jesús deja claro que Dios no busca adoración vacía ni palabras repetidas sin sentido, sino un corazón que sepa reconocer su mano en lo cotidiano. Agradecer no es simplemente decir gracias, sino adoptar una visión de la vida centrada en la providencia de Dios. Aun cuando nada parezca ir bien, cuando no hay milagros visibles, cuando el cielo parece callar, el corazón agradecido sigue confiando y alabando. La gratitud es una expresión de madurez espiritual. No depende de circunstancias externas, sino de una conciencia interna de quién es Dios. Nos ancla en la verdad de que, aunque no entendamos el momento presente, el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, la gratitud debe acompañar cada súplica. La falta de gratitud genera insatisfacción, ansiedad y ceguera espiritual. Cuando nos enfocamos solo en lo que no tenemos, perdemos de vista lo que ya se nos ha dado. El pueblo de Israel, por ejemplo, fue testigo de milagros extraordinarios en el desierto, pero murmuró constantemente porque su corazón no estaba agradecido. Esa actitud les impidió entrar en la tierra prometida. La ingratitud puede cerrarnos puertas espirituales. Por el contrario, un corazón agradecido se vuelve una puerta abierta al favor de Dios. No es casual que Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, Juan 6:11, levantó los ojos y dio gracias. No había abundancia en ese momento, pero él agradeció. Esta actitud activó el milagro. Agradecer antes de ver la respuesta es una muestra de fe profunda y confianza en el carácter de Dios. Cuando oramos con gratitud, algo cambia en nuestro interior. Se disipan las tinieblas de la queja, se neutraliza el veneno del resentimiento, se desarma el orgullo sutil que exige en vez de agradecer. La gratitud nos conecta directamente con la paz de Dios y nos posiciona en un estado de recepción espiritual. Cambia nuestra óptica. Ya no vemos la vida desde la escasez, sino desde la provisión divina. Ser agradecidos también nos lleva a ser generosos. Al reconocer lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, sentimos el deseo de bendecir a otros. La gratitud genera compasión. Nos convierte en puentes del amor de Dios. No podemos ser agradecidos y egoístas al mismo tiempo. Quien vive en gratitud se vuelve luz para otros, reflejando la gloria del Padre. Y por último, la gratitud nos prepara para lo eterno. El cielo no es un lugar de súplicas, sino de adoración constante. Cuando agradecemos, aunque estemos en la tierra, participamos de la cultura celestial. Nos alineamos con el corazón de los ángeles que día y noche proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor. Agradecer es anticipar el cielo en la tierra. Por eso, si quieres transformar tu vida de oración, comienza por cultivar un espíritu agradecido. Haz memoria de lo que Dios ha hecho, de las veces que te sostuvo, de los milagros silenciosos que quizás pasaste por alto. Y aún en medio del dolor, declara: Gracias, Señor, porque estás conmigo.
Esa gratitud será tu ancla, tu fuerza, tu escudo, y abrirá los cielos sobre tu vida. Uno de los principios más transformadores que Jesús nos enseñó sobre la oración es la perseverancia. En Lucas 18:1, Jesús introduce la parábola del juez injusto y la viuda, diciendo claramente: Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Esta introducción no es casual. Es una invitación directa a nunca rendirse en la oración, incluso cuando el silencio parece ser la única respuesta. Vivimos en una cultura que idolatra la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, soluciones inmediatas. Pero el reino de Dios opera en otro ritmo. La oración no es un interruptor mágico, sino un camino de relación y confianza. Perseverar en la oración no es repetir palabras por hábito, sino demostrar con constancia que seguimos creyendo, esperando y confiando. La historia de la viuda persistente, Lucas 18:2-8, nos muestra a una mujer sin poder ni influencia, enfrentando un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, su insistencia venció la indiferencia. Si un juez injusto cedió ante la perseverancia, ¿cuánto más lo hará nuestro Dios justo y misericordioso? Pero hay algo más profundo aquí. Dios no es insensible, ni necesita ser convencido. Él ya conoce nuestras necesidades desde el principio. Mateo 6:8. Entonces, ¿por qué perseverar? Porque la perseverancia nos transforma a nosotros, nos purifica, nos moldea, profundiza nuestra fe. Cada día que oramos sin ver aún la respuesta, estamos eligiendo confiar en su carácter por encima de nuestras circunstancias. Un poderoso ejemplo bíblico es el del profeta Daniel. En el capítulo 10, Daniel ora y ayuna por 21 días sin recibir respuesta alguna. Finalmente, un ángel se le aparece y le dice: Desde el primer día que te propusiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Esto revela una verdad espiritual impresionante. Dios escucha desde el primer día, aunque la respuesta se demore por razones que no comprendemos. Hay batallas invisibles, propósitos eternos y tiempos divinos que van más allá de nuestro entendimiento. Perseverar en la oración también nos entrena en paciencia y dependencia. Cada vez que no recibimos lo que pedimos inmediatamente, tenemos la oportunidad de reafirmar que nuestra fe no está basada en resultados, sino en quién es Dios. Orar una vez es fe. Orar constantemente es una relación. No se trata de convencer a Dios, sino de permanecer con Él en cada paso. Muchos hombres y mujeres de fe perseveraron en la oración antes de ver los milagros. Ana oró por años antes de concebir a Samuel, vi Samuel 1. Elías oró 7 veces hasta que una pequeña nube anunció la lluvia, Primero Reyes 18. Jesús mismo oró 3 veces en el Getsemaní, clamando con dolor, pero sometiéndose a la voluntad del Padre. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que la perseverancia no es pasividad, es acción espiritual. Es una decisión diaria de no soltar la mano de Dios, aunque no entendamos el porqué de la demora. Y más aún, la oración perseverante abre nuestro corazón a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando sea diferente de lo que pedimos. Aprendemos a orar como Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la cima de la fe. Confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra, incluso cuando duele. Tal vez tú has estado orando por mucho tiempo por algo que aún no ha sucedido. Tal vez te has preguntado si Dios realmente escucha. Déjame decirte, Él escucha, Él ve, Él se mueve. Él no ha olvidado tu clamor. Sigue orando, no te rindas.
La respuesta vendrá en su tiempo, de la mejor manera y con propósito eterno. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón y ha renovado tu esperanza, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal Revelaciones de Dios y activa las notificaciones para no perder más enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Deja en los comentarios tu experiencia con la oración. ¿Por qué estás orando hoy? Vamos a orar juntos. Aquí, tú no estás solo.